Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 19 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura un pasaje del libro de los Reyes. Allí el profeta Elías se encuentra, ¿verdad?, en un escondrijo, se encuentra apartado, ¿verdad?, del camino, se encuentra resguardado. Y escucha la voz de Dios que le dice: «Sal de aquí, sal de esta cueva», ¿verdad?, y ve porque va a pasar el Señor. El Señor en medio de la vida, ¿verdad?, a veces pareciera que se nos va a manifestar con fuerza, con poder, con un estruendo, ¿verdad?, que lo reconozcamos. Y pasó un viento huracanado, dice el texto, ¿verdad?, que desquebrajaba las montañas, rompía todo a su paso, pero eso no era Dios. Luego pasó un terremoto, ¿verdad?, que cimbró las plantas de los pies del profeta y todas las cosas que habían, pero ahí no estaba Dios. Luego vino el fuego, ¿verdad?, como un signo, incluso, ¿verdad?, que uno pudiera pensar: ese es Dios, pero Dios no estaba en el fuego. Elías se conmovió cuando descubrió, ¿verdad?, a Dios en el silencio y en el susurro del viento en medio de la calma. Dios no responde a nuestros proyectos. Dios viene a nuestro encuentro, pero debemos tener un corazón y unos oídos abiertos, porque el Señor pasa, ¿verdad? Ese es el mensaje. Dios pasa en medio de nosotros, pero tenemos que estar abiertos. No sea que estemos esperando, ¿verdad?, encontrar a Dios en el tumulto, ¿verdad?, en el escándalo, en el desenfreno, en el fuego, en la tormenta, en el tornado, en el terremoto. Y sin embargo, Dios no deja de hablarnos. Dios no deja de estar presente. De hecho, esta imagen del temblor, del terremoto, de las olas que azotaban la barca, aparece en el texto del Evangelio. Allí, Mateo nos presenta a Jesús después de la multiplicación de los panes, con este deseo de orar a Dios. Y en medio de su oración, ¿verdad?, cae la noche. La noche y los problemas de la vida azotan la barca que representa la iglesia, como sabemos, azotan la barca donde van los discípulos y seguidores de Jesús. Es azotada por las aguas y es movida, ¿verdad?, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de
la inquietud y de los problemas precisamente porque las fuerzas, ¿verdad?, de los vientos le eran contrarios a la barca. Esto sucede muchas veces porque en medio de la vida de la iglesia hay muchas fuerzas, ¿verdad?, que se desencadenan en contra del proyecto de Dios, en contra de los seguidores de Jesús, en contra de los valores y de los criterios con los que Dios quiere que vivamos. El dinero, la ambición, la imagen, el aparentar, la venganza, el resentimiento, la injusticia, la opresión, todas estas cosas son los vientos contrarios que no dejan que el reino de Dios se realice en medio de nosotros. Y por eso, ¿verdad?, en medio de esos problemas que azotan la iglesia, Jesús camina por encima de las aguas. Es decir, Jesús está por encima de los problemas. Jesús está por encima de todo lo que no está bien. Jesús está por encima de sus adversarios. Jesús está por encima del resentimiento que tienes, del odio con el que te tratan, del desprecio con el que algunos te miran. Dios está por encima de esa injusticia que has vivido. Dios está por encima de la opresión, ¿verdad?, con la que muchos hermanos y hermanas viven en su vida. Dios está por encima de la enfermedad, de tu enfermedad o de la enfermedad de tu ser querido. Dios está por encima del dolor que sientes. Dios está por encima de todo eso. Y precisamente viene, ¿verdad?, a nosotros, viene a cada uno que estamos en la barca, ¿verdad?, azotados por los problemas y por las dificultades, a decirnos, ven. Jesús nos llama por nuestro nombre, ¿verdad?, y nos dice, ven. Y esa invitación de Dios a que vayamos nos tiene que conmover, ¿verdad?, profundamente, al punto de que nos hagamos, ¿verdad?, capaces de sortear, como el apóstol Pedro, esas dificultades en nuestra vida. No nos rindamos, hermanos, de hacer el bien. No nos rindamos, queridos hermanos y hermanas, de confiar en Jesús. Ese es el tema de este domingo, la confianza genuina en el Señor que nos llama, que nos anima y que nos transforma. Y precisamente en medio de las dificultades de nuestra vida, ¿verdad?, es fundamental que confiemos en Él, que sigamos su camino, ¿verdad?, y que venzamos las oscuridades, las tinieblas y las olas encrespadas por los vientos contrarios en medio de nuestra vida. Por eso, ¿verdad?, es fundamental que experimentemos la bondad y la misericordia de Dios, que se nos manifiestan, ¿verdad?, de un modo sencillo, pero real. Porque justamente en medio de nuestra vida tenemos que experimentar esa presencia, ese abrazo, ese amor de Dios que nos anima y nos sostiene. Como hemos cantado con el Salmo, ¿verdad?, con este Salmo 84, que el Señor nos muestre su misericordia, esa mano que nos tiende, ¿verdad?, esa voz que nos llama para que podamos vencer los problemas y las dificultades, ¿verdad?, pero recibámoslo con un corazón abierto. Como dice la primera estrofa de este salmo que hemos cantado, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Elijamos el camino de la paz en medio de nuestros días y así elijamos, ¿verdad?, anunciarlo no solo con palabras, sino con una vida genuina. Y de este modo, ¿verdad?, haremos vida, lo que dice San Pablo. Ojalá podamos comunicar siempre, ¿verdad?, a Cristo a nuestros hermanos, incluso por encima de nuestras propias necesidades. Eso nos enseña la segunda lectura. No nos hagamos nuestra propia prioridad. Olvidémonos un poquito, ¿verdad?, de nosotros mismos y recordemos que en la barca no vamos solos, sino que vamos juntos y así juntos construyamos este reino de paz y de comunión. Que así sea.